y política económica. Se van a dar cuenta que estos conceptos son muy importantes en nuestra sociedad. Son uno de los términos que rigen como si fueran doctrinas y al finalizar se darán cuenta por qué. Es el término figurativo de cada... la economía política y la política económica es el término figurativo de cada lugar, país o gobierno. Para entender esto, nosotros deberíamos considerar su identidad e ideología. Entonces, podríamos estudiar lo que viene a ser la economía política y política económica de Brasil, de Chile, Suecia, Finlandia, Países Bajos, y nos tardaríamos un montón. Entonces, lo que vamos a estudiar va a ser algo en general, economías políticas y políticas económicas. La economía política en un concepto claro en Google se define como tiene por objeto el estudio de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes materiales en la sociedad humana. Pero hablar de economía política es hablar más a profundo, es hablar de historia o por lo menos los inicios de la economía. Para ahí empezamos con Antoine de Mars de Montaigne de 1615, que fue el primer hombre en haber considerado el Tratado de la Economía Política bajo los términos de riqueza y producción. Después lo siguieron los que vienen siendo Richard Cantillon, Francis Knight y Sir James Stuart. El padre de la economía moderna, Adam Smith, lo definió como la ciencia de la naturaleza, reproducción, distribución y disposición de la riqueza. Karl Marx lo definió como el estudio de la anatomía de la sociedad civil. Engels lo definió como el análisis teórico de la moderna sociedad burguesa. Henry Fayol fue un tipo que en realidad ya no quiso estudiar la economía política. Eliminó, tachó lo que viene siendo política en la palabra y solamente definió economía, que es la ciencia que estudia las leyes que gobiernan las relaciones intercambiables. Ya. Entonces, ¿qué podemos sacar de economía política? Si hemos investigado a lo largo de la historia y no hay un concepto claro, ni siquiera el concepto de Google nos puede dejar bien en claro. Entonces, en la actualidad, hablar de economía política y economía es diferente para muchos economistas. En cambio, para otros es solo sinónimo. En fin, como se vio a lo largo de la historia, la economía política es solo un concepto más, o sea, simplemente es palabra. Pero hace tiempo, hace unos 6 años, el gobierno belga, por ejemplo, lo definió muy claro, en simples palabras. Es la necesidad de la sociedad que origina a la actividad económica. Y bajo este concepto, varios gobiernos de todo el mundo estuvieron a favor, incluso el gobierno boliviano se puede decir que lo practica el mismo concepto. Pasaríamos a lo que vienen siendo las políticas económicas. Ya dejamos de lado economías políticas, ahora vamos a pasar a políticas económicas. Políticas económicas es ya no el concepto, ya no solamente palabras, esto es la práctica. La política económica es el conjunto de mecanismos, instrumentos y acciones que aplica el Estado con el objeto de regular los hechos y fenómenos económicos. El objetivo principal de la política económica es lograr el desarrollo socioeconómico del país o del gobierno del lugar en donde se aplique. Esto es un concepto de Google, de lo que se investiga por afuera. En sí, yo con mis propias palabras puse, se refiere a la forma en la que el gobierno interfiere en la economía, por lo general con un objetivo específico o alguna estrategia.
Por ejemplo, por lo que las políticas económicas son todas leyes, son todas las leyes, las medidas, las regulaciones que impulsa un gobierno en materia económica, en subsidios, en impuestos, en bonos, en aranceles, inversión o cualquier otra estrategia. Tengo un concepto o un ejemplo claro que lo van a poder ver acá. Se supone que la política económica es una estrategia que da resultados a pequeño, mediano o largo plazo. Pongámosle el gobierno, pongamos nuestro gobierno. Nuestro gobierno hace una inversión directa. ¿Qué quiere, qué puede ser para una unidad educativa, para un colegio? ¿Qué quiere decir esto? Que a corto plazo va a beneficiar a aquellos que dan educación, a los profesores en contratación inmediata. Y a largo plazo, ¿a quiénes le beneficiarían? A los alumnos, ya que van a poder salir profesionales más rápidamente. Esto vendría a ser el concepto de economía política. Pero acabo de investigar, recién hoy en realidad, no sabía que economía política se podía amañar. Existe un término que se le dice política económica impura, que viene siendo, me puse a investigar y en Estados Unidos cuando el gobierno hace la construcción de alguna obra, no está permitido poner la cara del presidente. En cambio, eso vendría a ser una política económica pura, o sea, bien. Pero aquí, en cambio, no sé si vieron, pero Johnny Fernández entró recientemente como alcalde y puso un montón de pancartas en todas las plazuelas que no se hizo en su gestión, pero con la cara de Johnny Fernández y su nuevo lema que es Santa Cruz, no me acuerdo. Entonces eso sería una política económica impura. Vendría siendo, ¿cómo se puede decir? La forma de querer amañar lo que se está haciendo con la necesidad de las personas o de la sociedad. Hace 3 días el presidente Arce dijo, las obras en Santa Cruz ya no son verdes. Ahora, ¿por qué? Porque vienen en azules. Por ejemplo, es una política económica, pero una política económica impura. Ahí terminaría el concepto de lo que viene siendo economía política y políticas económicas, ingeniero. Oiga, pero yo creo que no es azules, son celestes ahora. Ah, es lo que a él se refería, pero no. No, no, solo por decir, ¿no? Claro, es azul con un poquito de celeste, porque en el fondo es azul, encima es celeste. Sí, también. De paso, quería ponerle un título más ahí que viene siendo el populismo, pero eso ya no entra, eso es más que todo ya en otra carrera. Pero es importante, coméntelo, Ah, ya el populismo quiere porque decir, como cultura general, mire, hay cosas en que como cultura general nos hace falta, por ejemplo, el nazismo. Y diríamos que la Segunda Guerra Mundial se impuso el nazismo, pero los comentarios es que en la Tercera Guerra Mundial también se quiere imponer otro tipo de nazismo, pero ya no étnico, sino porque antes era étnico, es otro tipo de nazismo. Y, pero, sin embargo, y justo esta mañana escuchaba de que podríamos hablar en la edad contemporánea que uno que nace como imperio es Estados Unidos, por eso se habla del imperialismo. Sin embargo, el imperialismo no solo se refiere a esa gran potencia, sino a aquellos, como su nombre dicen, se han constituido en un imperio. Y, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, o yo como técnica o como formación técnica, yo diría, si hablamos de imponernos desde ese punto de vista de imperialismo, un interesante imperio es el japonés. O sí, sea, y ahora uno que nos está demorando es el chino, pero nos está devorando.
Y yo quiero explicarme, por ejemplo, qué pasa, por qué China otra vez se ha declarado en cuarentena si, si realmente, entre comillas, hasta la quinta ola está medida. Si ustedes se dan cuenta todos los días, no hay muertos. Sigue subiendo el contagio, pero no hay muertos. Antes, todos los días había muertos. Y últimamente me fijo en el informe y no hay muertos. Ha subido de 32 a 57, de 57 y ha superado los 100. Pero después otra vez está bajando. Pero hay otros términos que son interesantes conocerlos y por si acaso, eh, por ejemplo, en la edad contemporánea, que es el desenvolvimiento histórico de la economía en la edad contemporánea, un término muy, muy familiar y que lo debemos conocer es el globalismo o la globalización. Es interesante. Yo como mi formación integral y técnica como ingeniero industrial, debo saber. Entonces, sí le voy a dar opción a que nos hable de ese poquito, antes de que, por favor, para que luego dé opción a mis 3 alumnos. Ya, como lo repetía, economía política más que todo se basa en el concepto, es como decir, y políticas económicas se basa en la práctica. En el caso de los gobiernos, el gobierno de China, por ejemplo, espera un ratito, ya, es, es un tipo de política económica, ya que con esto viene ellos están haciendo una inversión ahorita en la sociedad china. Y ellos a largo plazo, a corto plazo, ellos están haciendo muchas contrataciones, así como lo hicieron acá. Por ejemplo, las contrataciones por 3 meses requerían enfermeros, médicos de todos lados, igual allá. Entonces, y a largo plazo ellos van a tener las instalaciones ¿cómo se dice? Que están construyendo en este momento. Ya más allá de saber qué pasa en China, es algo que no puedo entender ya que no se transmite por las noticias, no se está haciendo viral. ¿Y qué nos dice el populismo? El populismo. El populismo es la forma de ganar masas a cambio de votos. Por ejemplo, uno antes de ser presidente puede decir, prometo hacer un montón de obras con tal de atraer masas, no importando si las va a cumplir o no. Por ejemplo, no es para que crean mal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que Johnny Fernández se pasó de la raya al prometer cosas que simplemente no salían en el margen de, de la inversión pública de Santa Cruz, por ejemplo. Incluso la arquitecta Sosa dijo, aunque sea achacada por varias cosas, dijo que es imposible de dónde va a sacar, aunque él quisiera hacer eso, de dónde va a sacar la cantidad de plata para hacerlo. Y Johnny dijo, no sé si se acuerdan, decía que vamos a traer inversionistas de Brasil, hay empresas que están interesadas, que ya tenemos los proyectos, ya tenemos el plano, que el segundo anillo se va a abrir, se va a abrir viaducto por todos lados. Y al final ya creo que ya vamos a ir por los 1 año del alcalde, creo, y a duras penas se dio los 300 bolivianos que prometió para los escolares. Y eso, que se les quitó el desayuno escolar. Que es lo mismo, ¿no? Eso es populismo, con ejemplo. Así es, muchas gracias. Así es, así es. Tendríamos mucho que discutir en algún otro momento cuando hagamos integración, economía, vamos a hacer, porque después todas las ganancias de la microempresa las vamos a hacer integración IN 100.
Entonces vamos a confraternizar. Así, gracias, gracias, Cristian. Ahora, por favor, el siguiente. 2, el siguiente, por favor. Recursos escasos, creo está. Curemos, no. ¿Quién le toca? ¿Clever? A nosotros, ingeniera. Ay, Problema. gracias. Problema técnico y problema económico. Sí, en uno solo hicimos con Clever. Ya. Ya, Fabiana. ¿Kelly o Fabiana? ¿Qué le pongo? Kelly. Juan Manuel, ¿será que lo puedes compartir en tu computadora la diapositiva? Por favor. Y ya la tiene. Claro, pásamela a la diapositiva. Tema de problemas técnicos económicos. Este grupo está conformado por mi persona y por Clever Morón. Siguiente. Ya. Para entender un poquito más acerca de lo que son problemas técnicos económicos, lo busqué mediante el diccionario, cada palabra que decía, y son los siguientes. Problemas son cuestiones que se plantean para hallar un resultado determinado. En cuanto a técnicos, son estudios que se realizan de una área donde se define el concepto. Y en económico, es una ciencia que estudia la producción, distribución y administración y consumo de bienes y servicios. Siguiente. Entonces, al haber investigado esto, también algo que me llamó la atención de este tema es que la palabra técnico en sí no es algo que se aplique como otros conceptos que hemos escuchado como políticas económicas y las demás. En sí esto es algo que viene del ser humano y ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, el problema técnico económico surgen por las necesidades humanas, ya que son virtualmente ilimitadas, mientras que los recursos económicos son ilimitados. Y por tanto, los bienes económicos no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre deseos humanos y medios disponibles para poder satisfacerlo. Siguiente. Entonces, aquí hay dos tipos de diferencia entre técnico y económico. Cuando hablamos de técnico, son de las que se preocupan de proporcionar al individuo todos los métodos posibles para llegar a alcanzar un resultado. Y en económico son los que se preocupan de elegir el mejor método viendo la necesidad al menor costo para el individuo. Siguiente. Algunos ejemplos, y esto ya lo va a decir Clever. Buenas tardes. Los ejemplos serían como conseguir leña de un árbol, sería un problema técnico, lo que sería una necesidad humana. Ahora, lo que sería el problema económico sería saber qué árbol sería más fácil de sacar la leña o qué árbol arde más rápido para así obtener la calor, porque eso es lo que estamos buscando. Ahora, dice destetar una vaca para conseguir la leche y así luego consumir. ¿A qué se refiere eso? Nosotros lo que queremos es tomar leche de la vaca y esa sería nuestra necesidad. Y nuestro método a usar sería destetarla para ser más rápido y sería un proceso más económico. Y así podemos seguir y seguir con los problemas técnico-económicos, pero sería lo mismo. Se basa en la necesidad humana y ¿cómo se dice? Y cómo resolverla mediante un método más efectivo y más barato. Pero por si acaso siguen los mismos ejemplos en la pantalla, no está cambiando. Sí, ingeniero, están todos los ejemplos. No. ¿Sigo diciendo más ejemplos, ingeniero?
Sí, sí, sí. Volverlo, Juan. Ahora tenemos que cortar un árbol para conseguir el caucho y obtener sus derivadas por las necesidades. Aquí, ¿qué necesidad tendríamos con el caucho? En el caucho podemos conseguir la goma. Ahora, usted sabe que no es cualquier árbol, así que vamos directo al árbol de caucho para obtener la savia y la savia buscar un método por el cual sea más rápido y más económico conseguir lo que es la goma. Sembrar la tierra para conseguir frutos y verduras. ¿Para qué conseguimos conseguir? Por la necesidad del hombre de que él quiere comer, necesita alimentarse. Ahora, hay frutos y verduras, tanto que frutas que puede ser que den de aquí a un año y otras frutas que den de acá a 3 meses. Y ese sería el problema económico, ¿ya? Saber qué fruta va más rápido y qué voy a poder consumirla a menor tiempo. Eso sería, ingeniero, toda la exposición. ¿Y esos son sus ejemplos? Sí, Sí, Le comento, como dijo Kelly, ella estrictamente ha buscado el concepto de problema, lo que es técnica y lo que es económico. Pero le comento que eso no es problema técnico, no es problema económico, ni problema técnico-económico, sino una interpretación fría y estricta de cada una de las palabras. El problema técnico no solo se da en la parte de proceso, de implementación, de armado, de herramientas, maquinarias, no. El problema técnico se da a todo nivel y en todo orden. ¿Y qué significa problema técnico? Problema técnico es las diferentes maneras que tiene el hombre para lograr un objetivo. Pero el problema es lograr ese objetivo. Algunos lo harán muy bien, otros lo harán diferente, no sé si óptimo o racional o tal vez ilógico también. Pero les voy a decir que ahora, por ejemplo, todos han solucionado un problema técnico. Y ese problema técnico se llamó almuerzo. De repente el almuerzo de Clever fue majadito, pero el almuerzo de Gabriel fue milanesa de pollo con papas fritas. El de Luis Reinaldo fue locro carretero. El de Norma fue pique macho. El de Tatiana fue lasaña. El de Fabricio fue parrillada. Pero todos han llegado a satisfacer y todos han logrado su objetivo que se llamaba almuerzo. Samuelson, por ejemplo, nos dicen, mire qué interesante cómo se soluciona el problema técnico hacer una iglesia. Y resulta que, salvo que sean los testigos de Jehová, para que hagan módulos iguales en todas partes del mundo, independiente del clima, independiente de la idiosincrasia, etc. No. Pero si solo decimos construcción de iglesia en Bolivia, seguro si van a hacer en el Beni, van a usar un material de tal manera que haya frescura, haya bastante ventilación. Por lo tanto, pueden utilizar jatata, pueden ser con tabique solamente y piso de ladrillo. Pero ese no funcionaría en Potosí. De repente andaría muy bien una iglesia si es con adobe y con teja de calamina y piso también de tierra. Y si es en Santa Cruz, de repente es mampostería, o sea, ladrillo con teja colonial y piso vaciado. En Cochabamba, de repente sea ladrillo, techo de calamina y mosaico. Pero todos, aún siendo diferentes, aún utilizando diferentes materiales,
logran el objetivo que se llama iglesia. Y así en este momento todos, pero todos estamos solucionando un problema técnico que se llama vestirse. Pero yo sé que nadie tiene el vestido que yo tengo. Nadie. Por nada más no se los voy a mostrar, pero se pueden imaginar. Y si habilitamos nuestras cámaras, hay algunos que de repente no necesitan abrigo. Pero yo que estoy desde las 7 de la mañana acá, les cuento que sí tengo frío. Y no, ahora que lo veo clever, tengo más frío todavía, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, Juan Manuel está relativamente abrigado, pero todavía a mí me hace falta su chaleco. Pero no está igual que yo, no. Lo acabamos de ver a Fabricio y Fabricio tampoco, por más actividad que tiene, no está. Está un poco más elegante sport. En cambio, yo estoy completamente sport, pero más abrigada que él. Sin embargo, Gabriel parece que tiene igual frío que yo, pero Luis Reinaldo tiene más frío porque ese es su gorrito. La verdad es que creo que por donde entra el frío es por la cabeza. Y todos estamos solucionando el problema técnico llamado vestirse. Pero ¿cuándo solucionamos el problema económico? Aquel que tiene el vestido que le sirve para toda ocasión. Aquel que, entonces, ¿qué significa? Le da máxima satisfacción. Con eso puede ir al estadio, con eso puede ir a la misa, con eso puede ir a la fiesta de ingeniería química, de la confraternización, con eso puede ir a la pedida de mano de su amigo, con eso puede ir al... Entonces, ese sí, el que le sirve para varios objetivos, soluciona el problema técnico, mejor dicho, económico. Pero el que soluciona el problema técnico económico es aquel que está llevando algo que realmente le da gran satisfacción. Por ejemplo, con esta ropa, ni por casualidad estoy solucionando el problema técnico económico. A mí me gustan las camisas, o tal vez los vestidos, y un jean, las camisas y jean, pero no las camisas cortas, me gustan un poquito las camisas largas. Entonces, ese me soluciona mi problema técnico económico, que cumple el objetivo, pero además me da satisfacción. El problema económico es el que me da máxima satisfacción. ¿Qué significa máxima satisfacción? Máximo beneficio, mínimo costo, mínimo desperdicio. ¿Está bien? Entonces, ese es el enfoque. Por favor, disculpe. Creo que solo me va a dar opción de dar la otra presentación. ¿Quién le toca? A mí Carlos Daniel. ¿A quién? A Julio César. ¿Qué le toca a Julio César? Recursos escasos. A ver, le vamos a escuchar. Empiece. Juan Manuel, porfa, si puedes compartir. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Los recursos escasos son aquellos que, según el principio económico, se encuentran en situación limitada. Estos recursos se dividen en recursos naturales, que son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Estos recursos pueden ser los animales, vegetales, minerales, las temperaturas, viento. Siguiente, por favor. Los recursos materiales. Los recursos materiales son todos los insumos, materias primas, herramientas, máquinas, equipos y todo elemento físico que se requiere para realizar el proceso de producción. Por ejemplo, podemos ver ahí, digamos, los ejemplos, algunas herramientas para la construcción, maquinaria. Eso. Siguiente, por favor. Los recursos financieros. Los recursos financieros son aquellos activos que posee una empresa y tienen un grado de liquidez. Estos recursos pueden ser tanto dinero en efectivo
como bienes que una empresa vende para tener un capital. Como por ejemplo tenemos el dinero en efectivo, que es el principal recurso de la empresa para financiarse. También están los depósitos bancarios, los créditos o préstamos, divisas en moneda extranjera y los préstamos concedidos por el banco a largo plazo. Va a continuar con los otros tipos de recursos mi compañero Enzo. ¿Cómo se llama? Enzo Gabriel. Yo voy a continuar, ingeniera, con los recursos humanos, recursos renovables, recursos energéticos y no renovables. Gracias. Enseguida mi compañero Áñez lo va a compartir la diapositiva. Dale recursos humanos, por favor. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre los recursos humanos. Los recursos humanos son el conjunto de trabajadores que poseen una organización, un determinado sector que posee también una economía en su conjunto. Yo sé que muchos de nosotros, bueno, los que han trabajado quizás en una empresa, han asistido ante los recursos humanos, ya sea por una entrevista de trabajo, porque uno de lo que se encarga comúnmente de recursos humanos es del reclutamiento y selección de personal. Así que muchos, la mayoría lo han visto en una entrevista. Y otros también quizás lo han llegado a ver cuando tuvieron algún conflicto en una empresa, en una industria, en un trabajo. Fueron llamados también ante recursos humanos, que recursos humanos también está encargado de resolver conflictos, así como también mejorar las relaciones laborales. Ya, dale el siguiente. Los recursos energéticos. A ver. Los recursos energéticos se denomina recursos energéticos a los medios o recursos que nos ofrece la naturaleza y a partir de los cuales, mediante un proceso industrial, se obtiene alguna forma de energía. Esto significa que mediante un proceso que nosotros le damos, llegamos a obtener algún recurso, ya sea renovable o no renovable, que son en los que se dividen, en esos dos. Dale el siguiente. Recursos renovables. Los recursos renovables es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales, que se pueden volver a rehacer a una velocidad superior a la del consumo humano. Estos recursos no se encuentran en peligro de agotarse a largo plazo. Esto quiere decir que casi son infinitos, ¿no? Los cuales serían, el más conocido es la radiación solar, el viento, la energía hidroeléctrica, eléctrica y la eólica, que esos son los recursos renovables más conocidos y más finitos. Dale al siguiente. Los recursos no renovables son los recursos naturales que no se pueden renovar o reemplazar fácilmente por medios naturales. Eso sería lo contrario de renovable, ¿no? Los más conocidos serían combustibles fósiles, el carbón, y esos serían los más conocidos, ¿no? Que los ejemplos que les puedo dar. Eso sería todo, ingeniera. Gracias.
Por favor, falta un alumno, pero nos queda un minuto. Va a tener que ser. Acabo de mandarles, por favor, el número al que se deben inscribir. Está en el grupo. ¿Ya? ¿Quién falta, por favor? ¿Quién era? ¿Carlos Luis. Alberto? No, yo ingeniero. Sí, Le falta necesidades, ¿no? sí, era ya lo último. Lo hacemos para la próxima clase, por favor, el día miércoles, porque el día jueves vamos a estar en integración. Ya. Ya yo ahorita también tengo la otra clase y tengo que mandar el enlace. Muchas gracias. Bueno, ingeniero. Yo no se olvide de que tiene que hacer y por favor se preparan.